Hola gente random, la Casona Ochagavía es un monumento histórico ubicado en la comuna de Pedro Aguirre Cerda. No hay certeza sobre la fecha de su construcción, pero algunos estiman que fue a fines del siglo XVIII y a principios del XIX, mientras otros dicen que su construcción data de 1750. Y aquí estamos en la parte principal, la fachada, la entrada de la Casona Ochagavía. Importante destacar que su estructura principal es completamente de adobe, mientras que su segundo piso no corresponde a la misma fecha de la construcción de la casa de abajo, porque el piso de arriba es mucho más moderno y fue construido en el año 1914. Como dato random, en la casona también funcionó un colegio de niñas. En la década del 40 y el 50 fue loteado todo este sector y la casona regalada a la municipalidad de San Miguel. De San Miguel en ese tiempo, porque Pedro Aguirre Cerda solo existe desde la década del 90. Su dueño original fue Silvestre Martínez de Ochagavía. En lo que no hay certeza es si él construyó la casona o ya estaba cuando compró los terrenos. Corría el año 1818 y el Ejército Libertador de los Andes junto al general José de San Martín se refugiaron en esta casona previo a lo que sería la batalla de Maipú. E incluso en esta pieza se alojó, pernoctó el general José de San Martín, al igual que en este salón donde pasó la mayor parte del tiempo ideando lo que sería la batalla que sellaría la independencia de Chile. Salí un poco de la casona justo al frente porque hay un dato muy random que les quiero contar, y es este eucaliptus, bueno, el tronco de lo que queda de este árbol. La historia cuenta que este eucaliptus era el árbol más grande que estaba en todo este sector. Las tropas patriotas que estaban escondidas dentro de la casa lo ocuparon para ver a las tropas realistas. Se cuenta que el mismísimo general San Martín se encaramó en el tronco de este árbol, llegando lo más alto posible para poder mirar hacia el sur y ver si habían tropas realistas que estuvieran ahí. Hay que recordar que en esa época todo esto era campo y tomando un poco ya de altura se podía ver hasta mucho más allá del horizonte. Y hay que aclarar dos cosas, y es que algunos historiadores cuentan que es muy probable que el mismísimo San Martín como general no se haya subido arriba de este árbol, sino que haya mandado a alguien a que se subiera y mirara. Y lo otro es que este árbol fue cortado en la década del 70 porque era un peligro latente, pero sí o sí tenemos un trozo de tronco lleno de historia. De hecho, lo que queda del árbol es realmente impactante. Solo miren el tamaño, el grosor, el diámetro de ese tronco. Ya está muerto, ya está medio seco, solamente queda como los vestigios de este árbol gigante, pero son como 2,5 metros hacia arriba. Pero no me lo imagino. Este árbol en la época de 1818 debe haber sido enorme. Incluso quizás más grande que las mismas antenas que están ahí en la casona. Pero tenemos sí o sí un trozo de historia muy interesante acá. Otras fuentes dicen que en esa época no había eucaliptus, así que con los datos lo dejo a su interpretación. Acá me encuentro con Nelson Pérez, que nos va a contar sobre las banderas que tiene ubicadas en ese sector. Tenemos las banderas principales que participaron el 5 de abril de 1818, la bandera oficial de Chile, reciente creación en el año 18, era tradicional, salvo que la parte roja era mucho más ancha, la parte azul tenía un poco más largo, era un rectángulo, no un cuadrado, y la estrella estaba girada, entornada, que al colocarla en forma vertical se veía derecha la estrella. Esta es una representación. Tenemos la bandera que sí participó directamente en la batalla de Maipú, que es la bandera de Patria Nueva o Transición, que duró aproximadamente un año y medio, con franjas azules, blancas y rojas. La diferencia con la de la Patria Nueva era que fue reemplazado el color amarillo. Esta se usó en Maipú. Esta bandera es la bandera que representa Argentina. La diferencia con la actual es que el azul era más oscuro que la actual, que es la celeste más clarito. Era una bandera un poco más cuadrada que la que conocemos. Y no tenía el sol porque no estaba reglamentado, no era oficial en esa época. Entonces estos son los colores, forma y cómo se presentó en Maipú. Detalle de la moarra o punta: es tradicional en los ejércitos argentinos que se use una punta de lanza con una media luna. Esa media luna también está representado en algunas vírgenes que están sobre media luna. Es un tema tanto religioso como militar. Claro. Esa es la única gran diferencia con las moarras que se usaban, que eran puntas de lanza o formas de hacha. ¿Y la última? Y la última bandera, la última de las presentadas y que estuvo presente tanto en Chacabuco
Chacabuco como en Maipú es la bandera del Ejército de los Andes o el Ejército Unido, que tenía o contenía los colores tanto de blanco y azul, que eran los colores de Argentina en ese minuto, Provincia Unida llamada, y que tiene el sol inca, tiene el gorro frigio, que representa la libertad, originalmente se usaba en Francia y mucho tiempo después en Argentina, la hermandad de pueblos chileno-argentino, la cordillera, y rodeada de laureles para unir a los ejércitos tanto chilenos como argentinos peleando, como digo, en Chacabuco, luego en Maipú y finalmente llegando al Perú. La original de esta fue confeccionada en Mendoza y una de las personas que la abordaron fue una exiliada chilena que ayudó a abordar la bandera. Bueno, y aparte de las banderas tenemos algo súper interesante acá también. ¿Qué es? Esta es una pieza de artillería, es una cureña típica que era transportada por la infantería. Por el tamaño no podía ser llevado por animales que fueran bueyes o caballos. En Chile se usó muchos bueyes, especialmente para piezas o cañones grandes. En esta oportunidad lo artillamos con un obús. La diferencia entre un tubo de cañón y un obús es el tamaño. Es más pequeño en tamaño, con una boca más ancha y estaba limitado a cierta distancia. ¿Cuál era la gran ventaja? Que un cañón o tubo de cañón disparaba en forma recta al objetivo. En cambio el obús podía superar tanto murallas o cerros para darle objetivos que no se veían. No tenía tanta distancia en tiro, pero sí era muy mortífero en cuanto a detrás de las líneas. Mide y se ve tal como era el original. La diferencia es el peso. El peso es mucho más liviano porque los otros pesarían 200 kilos fácil. Otro suceso histórico importante que sucedió acá fue el combate y pacto de Ochagavía. En 1823 en Chile hubo un periodo llamado ensayos constitucionales, que en 1829 en la elección dio como presidente el general Francisco Antonio Pinto, lo que provocó una reacción en el lado conservador y generando una guerra civil entre los pipiolos, que eran los liberales, y los pelucones, que eran los conservadores. Y llegaron hasta acá, donde se libró una batalla donde no hubo vencedores, pero sí se hizo un pacto dejando a cargo del ejército y del gobierno al general Ramón Freire, hecho que no le gustó al bando conservador, y con el apoyo de Diego Portales dejaron nulo este acuerdo. Entre todos los hechos históricos que les he contado el día de hoy, hay varios personajes que son muy importantes, pero que nosotros los conocemos como nombre de calle. Pero el día de hoy les voy a contar quiénes eran. Guillermo William Tupper fue un militar inglés que llegó a Chile en 1822, participó en las expediciones libertadoras del Perú y también en las campañas de Chiloé. George Boucheff fue un militar francés que estuvo en las guerras napoleónicas, luego viajó a Chile y participó en su independencia en algunas batallas como la de Maipú y también la de Cancha Rayada. Benjamin Biel fue un militar francés que también participó en las guerras napoleónicas, luego que viajó a Chile se unió al bando patriota en la independencia del país. Gente random, espero hayan disfrutado el video del día de hoy. Yo me despido y les dejo un video acá y otro acá para que sigan viendo. Nos vemos, que estén bien. Chao, chao.